El interés en conocer cómo los lectores de diferentes épocas se han acercado a la literatura vino principalmente a raíz de mi desarrollo profesional. Desde hace 8 años llevo trabajando en Storytel, la primera plataforma de audiolibros que comenzó en España, en América Latina. Yo antes no había escuchado audiolibros, más allá de esos cassettes que escuchábamos cuando éramos pequeños, con cuentos populares, y a partir de ahí descubrí un nuevo mundo, una nueva forma de acceder a la literatura. Yo seguía y sigo leyendo en papel y en digital, pero de nuevo podía aumentar mis horas lectoras a través del formato audiolibro, pues cuando hago ejercicio, cuando estoy en casa o voy de viaje y demás. Entonces, pues yo comencé en ferias del libro, en mesas redondas, diciendo que esto era una nueva forma de leer, de acercarse a los libros, algo muy innovador y muy nuevo. Empecé a recopilar historias y anécdotas de cómo se había leído a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y precisamente de lo que me di cuenta fue de lo contrario, que leer en voz alta no era nada nuevo. Sí que conocía evidentemente que existía la tradición oral y cómo se habían contado historias de generación en generación. Aún así, en la tradición oral descubrí muchas cosas. Por ejemplo, que expresiones que hoy en día utilizamos ya se utilizaban hace 5.000 años. Por ejemplo, me gustó mucho descubrir una ánfora que está en el Museo Británico de Londres, en el cual aparece un señor barbado, con una toga, con un bastón, y que aparece un bocadillo, tal y como aparece en las novelas gráficas o en los cómics, en el cual pone «Érase una vez en Tirins». Érase una vez, una expresión de hace más de 5.000 años que seguimos utilizando hoy en día cuando contamos un cuento. Entonces sí que conocía toda esa tradición oral, pero lo que desconocía es que aunque existían libros y había gente que sabía leer, lo habitual es que alguien les leyese en voz alta. A partir de ahí empecé a investigar cómo se leía en la antigüedad, en la Edad Media. Fui haciendo todo un recorrido por el siglo de oro, el siglo XVIII, XIX, hasta llegar al siglo XX. Descubrí, entre otras cuestiones, por ejemplo, que había existido la figura del lector de Su Majestad. Los reyes, al igual que tenían otras figuras que les ayudaban pues, a vestirse, a peinarse o demás aspectos privados, les leían en voz alta, por ejemplo, cuando se echaban la siesta o antes de dormir. Me gustó mucho, por ejemplo, conocer la lectura en las fábricas de tabaco cubanas, ya que como lo que hacían era liar tabaco a mano y no existía ruido, uno de los empleados leía a otros y así, bueno, pues hacían el tiempo mucho más amigable. La clase obrera cubana, analfabeta, se convirtió en la más culta de su época, de forma paradójica, sin saber leer ni escribir, porque no solamente leyeron a Shakespeare, a Cervantes, a Ibsen, sino también bueno, pues, tuvieron la oportunidad de leer el Capital de Marx, libros de filósofos, de economía y muchos libros que llegaron de esta manera gracias a la lectura en voz alta. La lectura durante toda la historia de la humanidad ha sido principalmente en comunidad. Se ha disfrutado junto a otros. En la antigüedad, leer era una fiesta. Por ejemplo, en Roma se hacían convocatorias de lecturas en voz alta. De hecho, publicar viene del verbo publicare, que es hacer público, o sea, leer en público una obra. No se imprimía, solamente se leía en voz alta y luego aquel que se lo podía permitir encargaba una copia de ese libro, pero simplemente con leerlo en voz alta y disfrutarlo así ya era tener un libro publicado. Se hacían invitaciones como hoy en día podemos recibir para una boda o para un evento social. De hecho, si no eras invitado a una de esas lecturas públicas es que no estabas muy a bien en esa sociedad. También luego en la Edad Media la lectura comunitaria era muy importante. Está arreglada en la regla de San Benito, en el cual se establece cuándo hay que leer, de qué manera, había un lector de la semana. Entre otras razones, es porque, bueno, aunque en los monasterios existían muchos libros y era el lugar en la Edad Media por antonomasia de producción libresca, por ejemplo, podían tener un solo ejemplar de la Divina Comedia, como ocurría, por ejemplo, en la abadía de Cluny en el siglo XII en el sur de Francia, que es lo que ocurre, que en esa época, en esta abadía, tenemos alrededor de 500 monjes. Si quieren esperar a que lo lean en silencio, tal y como lo hacemos hoy en día, uno a uno, el último tendría que esperar alrededor entre 5 y 6 años para disfrutar de esa lectura, por lo cual lo mejor era que alguien leyese en las comidas o en las cenas y que todos disfrutásemos de esa lectura y luego lo pudiésemos comentar. Con el paso de los siglos, la llegada de nuevos medios de comunicación, por supuesto la alfabetización, la producción industrial del libro, esto va cambiando y cada
vez leemos más en silencio. La lectura en silencio trae cosas también muy positivas, como por supuesto puede ser una lectura crítica, reflexiva, más interior, pero perdemos la sociabilidad, el hecho de compartir y disfrutar de la lectura en sociedad, porque hoy en día, al igual que disfrutamos en solitario de la música, de la pintura, de una exposición, eso también lo hacemos con amigos y con familiares. Lo que ocurre es que en la lectura hemos optado solamente por esa parte individual y hemos perdido esa parte social. ¿Dónde queda hoy en día? Pues sí, queda todavía en el cuento antes de dormir para los niños, que es algo que sí que mantenemos, esa tradición de un cuento a un niño, la lectura en hospitales, en cárceles, a personas mayores. Pero bueno, a partir del libro lo que reivindico es recuperar esa tradición de lectura en voz alta, por supuesto, seguir leyendo en silencio y de manera individual, pero ¿por qué no sumar actividades, eventos donde podamos leer, como se hacía en la antigua Roma? Que leer era una fiesta y que, al igual que disfrutaban, por ejemplo, de buenas comidas, música, bailarines, en un determinado momento todo eso se paraba. Salía un esclavo, que eran habitualmente los que leían en Roma, tomaban el papiro y se ponían a leer en voz alta la Odisea o la Ilíada para disfrute de los invitados. Bueno, pues es mi apuesta con este libro. Hoy en día la lectura se puede considerar algo elitista. Verdaderamente leer es un proceso intelectual muy difícil y tener asentado un hábito lector es algo que cuesta mucho y lo vemos cada vez más difícil pues con jóvenes, con nuevas tecnologías, lo difícil que es afianzar este acto. De hecho, biológicamente nuestra especie está mucho más preparada para escuchar que para leer, porque para empezar lo llevamos haciendo mucho más años. Nuestra especie, la Homo sapiens sapiens, existe desde hace alrededor 100.000, 120.000 años, por lo cual biológicamente estamos mucho más preparados para escuchar, porque la escritura existe desde hace solamente 5.000 años que para leer. De esta manera todos hemos visto y conocemos gente que dice, yo cuando escucho algo en la universidad o alguien me cuenta una cosa, lo escucho por la radio, me acuerdo de ello, lo comprendo, pero me pongo a leer y se me va el santo al cielo y ya no sigo el hilo. Leer es un acto muy complicado y que es muy difícil de afianzar, por lo cual el ampliar el concepto de lectura como tenían a lo largo de toda la historia de la humanidad, no solamente a leer sino al escuchar, es ampliar ese círculo, es hacer la literatura menos elitista y más accesible para todo el mundo. Pues el proceso de documentación ha sido arduo porque efectivamente no existe mucha bibliografía sobre cómo han leído los lectores a lo largo de toda la historia. Así que tenemos muchos libros sobre la propia invención del libro, de la imprenta, de las bibliotecas, de las librerías, de los editores, pero de nosotros, de los lectores, se ha hablado muy poco. De hecho, puede parecer difícil, ¿no? ¿Cómo podías saber cómo se leía en la antigua Roma si no había allí nadie para grabarlo ni para recogerlo, ¿no? Me he tenido que ir a fuentes, me he sentido como una arqueóloga de la palabra, por ejemplo, a tablillas en piedra de Mesopotamia y de Egipto, donde, bueno, pues en esas cartas aparece el nombre del escriba y a continuación dile a tu rey, el nombre del rey, lo siguiente, por lo cual esto nos da pie a conocer que esa tablilla no iba a ser leída, sino que iba a ser leída en voz alta por parte del escriba. En esa misma tablilla aparece, he oído tu tablilla. Lo más seguro es que también el otro receptor no la leyese en silencio, sino que fuese leído en alto por otro escriba. Entonces, desde las tablillas en la antigüedad, pasando por cartas que tenemos de la antigua Roma, por ejemplo, las de Plinio el Joven, él tenía la costumbre de en toda su correspondencia hacer una copia de todas las cartas que enviaba. Ya en vida incluso las recopiló y las publicó. Fue el origen de la literatura epistolar. Y en esas cartas, entre otras muchas cosas que nos ha servido para conocer cómo era la sociedad y la cultura romana, nos cuenta que a él le encantaba escuchar leer mientras comía con su mujer o mientras salía de caza, o si venían unos amigos invitados a casa, le encantaba agasajar a estos con unas lecturas en voz alta. Entonces tenemos las tablillas, tenemos las cartas de Plinio. En el siglo de oro español es una mina de oro, y si leemos a partir de ahora textos de Quevedo, donde por ejemplo no se dirige a los lectores con este concepto, sino que habla de oyentes. Si leemos a Lope de Vega, si leemos la Celestina, donde en el prólogo te dicen cómo tienes que leerlo en voz alta, o incluso en el Quijote, pues nos damos cuenta de que lo habitual
era que se leyese en voz alta en lugar de en silencio. Y luego los diarios. Hemos tenido cartas, novelas, pero también diarios. Sabemos, gracias a los diarios de Mary Shelley, que en la época en la que pasaron en Villa Diodati, en el lago Le Mans, en ese año sin verano donde estuvieron confinados, leyeron el Quijote desde el 7 de octubre al 7 de noviembre en voz alta. Ellos, que junto con Lord Byron, su marido el poeta Percy, eran personas muy cultas que no solamente leían, tenían libros y escribían, prefirieron leerlo en voz alta para disfrutar de esa lectura en conjunto. Y todo eso lo sabemos por sus diarios. Entonces, la dificultad ha sido efectivamente en ir recopilando todos estos ejemplos que no estaban reunidos. Sí que existen informes, documentos por parte de filólogos, pero no existe un libro divulgativo para recoger todo este tipo de anécdotas y curiosidades. Lo que permiten los audiolibros es recibir las historias a través de la voz humana. La voz humana nos da una calidez y unas sensaciones que cuando estamos leyendo en silencio no tenemos. Tenemos, como hemos dicho, una mayor intimidad, una reflexión, una lectura más crítica, pero no tenemos esa calidez de alguien contándote una historia. Entonces, bueno, pues la escucha de audiolibros nos permite eso, sentirnos acompañados y sentirnos, bueno, quizá como un poco volver a esa infancia donde alguien nos contaba un cuento. También hay muchos autores que una vez que escuchan su propio texto, que ellos han escrito en silencio, y cuando lo escuchan, me dicen que es como si sus personajes cobrasen vida, porque los consideran a raíz de que un personaje con sus diálogos tenga un determinado timbre, tono de voz, le infiere vida. Una de las mayores satisfacciones que he tenido desde que se publicó el libro es como hay gente que se me ha acercado a mí y me ha dicho, yo antes lo de los audiolibros no los había probado porque soy una gran lectora, no lo necesito, pero a raíz de leer tu libro he comprendido que no es algo para los que no quieran leer, sino que es un complemento y que en realidad efectivamente está en el ADN de nuestra especie, que es que alguien te cuente una historia. Mis recomendaciones están relacionadas con el mundo de la lectura y de los libros. La primera es Memorias de África, de Karen Blixen, donde la protagonista deleita a sus invitados por las noches con historias, en este caso historias orales. El segundo libro es El lector, de Bernard Slintz, donde cuenta la historia de una relación entre un joven y una mujer en la cual, bueno, pues leen en voz alta libros cada una de las tardes y es una historia preciosa. En tercer lugar, un clásico, El Quijote, porque quizá una relectura con esta nueva visión de cómo se leía en el Siglo de Oro nos puede descubrir muchas cosas. Cervantes en El Quijote nos ofrece todos los tipos de lectores que existen en ese momento. Los lectores orales, lectura en voz alta y el lector silencioso, que es el protagonista. Por último, una novedad, Biblioteca Pública, de Ali Smith, de la escocesa, que bueno, pues nos vuelve a meter en diferentes historias relacionadas en este caso con los libros y las bibliotecas y que bueno, todos lectores amamos.